yo creo que podemos ir arrancando. Como les decía, Diana también es tutora de la academia, además es la diseñadora de Leash Clothing, que es una de nuestras marcas favoritas porque le apunta muchísimo a ser sostenible de principio a fin. Entonces, bueno, es mejor que, creo que ella se presenta mucho mejor, así que le voy a dar la palabra a Diani. Diani, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en una masterclass y bueno, te dejo el salón de clases. Muchas gracias, gracias a todos los que se están conectando por pues tomarse estas horitas del sábado para escuchar estas historias que tengo por contarles. Yo soy Diana Gómez, soy diseñadora, dicen que soy experta, pero creo que es mentira. Todavía estoy aprendiendo mucho y falta mucho por aprender. Sin embargo, llevo ya 7 años con mi marca. Yo cuando empecé pensaba que no me gustaba qué era lo que estaba pasando en la industria ni los puestos a los que podía aspirar y dije, ¿cómo vamos a hacerlo de otra manera? Ahí empecé y pues aquí estamos en el camino. He aprendido muchas cosas, la marca ha cambiado, no su espíritu, pero sí muchas de las cosas con las que yo creía que estaba haciendo bien, pues han ido cambiando. Y pues eso es lo importante del diseño, pues que uno tiene que estar abierto a qué es lo que está pasando y entender pues todas estas situaciones para poder aplicarlas a sus procesos. Y más cuando hablamos de moda, pues porque representa realmente, pues primero una industria bastante grande, bastante impactante, pero también es algo con lo que estamos relacionándonos día a día. Entonces me alegra mucho que estén aquí. No sé si Ale quiera que empecemos ya o si no, les damos 5 minutos porque creo que se había inscrito mucha gente. Eh, Les había enviado un correo, no sé si llegó el correo, espero que sí, con unas imágenes, invitándolos un poco también. No sé si tuvieron tiempo de verlo. Sin embargo, voy a ver si tengo las imágenes por aquí. Enviamos el correo, pero las imágenes por alguna extraña razón técnica no cargaron. Entonces, si les puedes ir mostrando en las imágenes, fabuloso, porque sí les mandamos el correo, pero las imágenes no llegaron. Vale, voy a abrir para que empecemos por aquí. La idea de que vieran las imágenes era también como que vieran qué era lo que estaba pasando y cómo se sentían respecto a la estética de estas imágenes, qué pensaban y pues básicamente si comprarían o no. Espérense a ver si mi computadora arranca porque es un poco lento, pero ahí vamos. Un segundito, por favor. Dios. No te preocupes, Diani. Mientras tanto, les cuento que en Zoom ustedes pueden, digamos que si no quieren escribir o no quieren necesariamente como poner un comentario en el chat, también ahí en el chat tienen una opción de seleccionar como algunas como acciones. Entonces está clap, ahí ustedes ven como el símbolo de, como de aplaudir, ven un like, ¿sí? Y otro así. Entonces, también, si en algún momento nos quieren ir contando cómo les está pareciendo toda la información y, bueno, etcétera, etcétera, también pueden hacerlo por ahí. Sigamos saludando mientras tanto, mientras que Diani conecta el compu. Mientras Diana logra usar el computador, perdón. No te preocupes. Endrina desde Bogotá, Itzel desde Guadalajara, Mónica desde Cali, Cali, Colombia. Bienvenidas, bienvenidos. ¿De qué otros países? A ver, cuéntenme si se nos está escapando algún país de los que nos acaban de contar. Entonces está México, Colombia, Estados Unidos, Uruguay, Perú, Argentina. No sé si hay otro país, aparte de los que acabo de nombrar. Esos son todos los que veo aquí en el chat. Estados Unidos, había una chica de Washington, en Washington. Sí, Estados Unidos lo vi. A ver.
Laura nos escribe, muchas gracias por estos espacios. No, gracias a ustedes por conectarse con nosotras a aprender un ratito. De todo esto, Dios, esto es lo típico que pasa, No te que preocupes. uno necesita que esto funcione y no funciona. Listo, bien, a ver, ahora cómo hago share screen, un segundo. La parte de abajo de Zoom, ahí está el share screen. Es verdad, ya lo vi, ya lo vi. Qué pena con todos ustedes. Entonces, esta imagen, esta era una de las imágenes, y pues, si alguien quiere contarnos qué les parece, qué ven ahí, qué creen que está pasando, pues ahí sería chévere saber, antes de seguir, pues para que interactuemos un poco. Esta era la otra, la siguiente era esta, y la última era esta. De, Entonces, de la primera foto dice Mónica, minimalismo. También pueden desactivar su micrófono y contarnos por voz si quieren, ¿eh? Pero bueno, Mónica dice minimalismo de la primera foto. vale, sí, muy bien. Se las voy a repetir. Pero bueno, si nadie más se anima a contar algo más. Dayana dice atemporal, la blusa blanca es un básico. Muy bien. ¿Y sobre las otras qué opinan? Por ejemplo, esta o la siguiente. Upcycling, ¿no? Sí, Y y yo, claro, escribe upcycling. yo diría, hola, que aprovechamiento textil y transformación de prendas con residuo textil también. Contemporáneo, atemporal, sin género. Vale, vale, sí. Pues todas esas son cosas que aplican dentro de estas imágenes. Y pues todas estas imágenes están enmarcadas dentro de la sostenibilidad, dentro de procesos y pues emprendimientos que intentan llegar más allá dentro de sus procesos creativos sobre todo. Entonces, en esta primera imagen, que es de una empresa que se llama Archivist, ellos lo que hicieron fue contactarse con hoteles y a partir de las sábanas usadas empezaron a hacer camisas blancas que son sin talla y sin género, intentando pues como aprovechar pues todos estos residuos, vamos a decirlo así, porque pues realmente las sábanas no son residuos, pero pues tienen que irlas cambiando para otra industria que no era la misma de la hotelería, y apelan pues efectivamente a que sean básicas, a que no tengan género, a que pues no tengan tampoco talla para que pueda haber un poco más de apertura. Sin embargo, como ven, y una de las palabras que como que más salta a la vista es que es minimalista, y ese es uno de los temas que quiero que tratemos dentro de esta charla. Luego está esta, que es Flavia La Roca. Ella es una diseñadora italiana que hace poco se ganó un concurso de Vogue porque todas sus colecciones están pensadas para que sean modulares. Sin embargo, si ustedes ven, a primera vista no parece como una prenda Transformer, sino pues que realmente es bastante, digamos, normal. Y de pronto ese es un plus porque dentro de lo que pasa con la sostenibilidad y como con este ideal que tenemos como la más sostenible es que tiene unos arquetipos bastante marcados y pues aquí por ejemplo ella trata de llevarlo más hacia las estéticas convencionales para que sean llamativas para muchísima más gente. Luego vemos la siguiente imagen que son de unos chicos, ellos son estudiantes de la escuela de Essex que intentaron hacer también pues como una propuesta desde la sostenibilidad, desde el upcycling y todo esto, pero si ven pues la estética es mucho más como anarquista podríamos decir, o sea es bastante enunciativa porque pues tiene estos avisos como de zero waste, de bailes, y pues es bastante contundente, de pronto no todo el mundo estaría tan arriesgado a usar este tipo de cosas, y si uno lo piensa bien, esto es como lo que, en donde se ha encasillado un poco la sostenibilidad, que es como los clichés que hay que quitarse, y pues este es como el upcycling 101 de, bueno, ¿qué hacemos? Pero se nota qué es lo que, como de dónde viene y pues también cómo
cómo empezar a desarrollar y subvertir como también este do it yourself para que no sea pues de pronto tan vernáculo como se ven estas primeras aproximaciones. Sin embargo, eso no significa que unas cosas estén bien y otras cosas estén mal, sino que es importante diferenciar pues todas estas categorías estéticas para poder empezar a hacer una conversación alrededor del diseño. Con esto dicho, entonces ahora sí vamos a empezar con la presentación de cómo diseñar la sostenibilidad. La idea de esta clase es que durante mucho tiempo la sostenibilidad y la vida misma, no solamente dentro de la sostenibilidad, no responde, fantástico, pero les voy contando, ha decidido cómo dividirse entre como las ciencias duras y las ciencias blandas. Entonces, la sostenibilidad también se ha apoyado mucho como en métricas, pues como en todos los datos, en las ingenierías, como en todas estas ciencias que son, digamos, exactas, y todo lo que es mucho más blando, como la creatividad, el diseño, las artes, las humanidades, empiezan a quedar un poquito relegadas porque digamos que eso es mucho más subjetivo, y lo subjetivo, pues digamos que no es científico y no es medible. Pero el diseño realmente es una herramienta muy potente dentro de la sostenibilidad, y como nosotros somos creativos, la mayoría de nosotros, pues abordar este tipo de temas desde este enfoque es mucho más cercano, y de pronto tenemos muchas otras soluciones que desde las visiones tradicionales de las ciencias duras, pues no han sido abordadas pues normalmente. Lo primero que quiero decirles, y esto es como un par de disclaimers, es que pues aquí no pretendo darles una lista de 10 cosas para salvar al mundo, ni esta es una guía y la palabra de Dios de cómo se tiene que hacer, sino es abrir una conversación alrededor de cómo puede uno acercarse a la sostenibilidad y abordarla pues desde lo creativo, que es lo que realmente nosotros hacemos. Lo segundo es que la sostenibilidad no puede ser o esto o lo otro, sino que tiene que abordarse multidisciplinariamente. Como nosotros como creativos estamos más cerca de las herramientas de diseño, como de lo que es mucho más de hacer, como manual, y estos procesos de pensamiento, pues lo abordamos desde ahí, pero eso no quiere decir que la parte que es cuantitativa, que es de datos, que es fáctica, tiene que relegarse, sino que tiene que complementarse, y parte de lo que es la sostenibilidad y este nuevo mundo en el que nos tenemos que mover implica que haya multidisciplinaridad, multidimensionalidad y transdisciplinariedad. Entonces, pues tenemos que estar en conversaciones abiertas, y lo importante es que sean abiertas con diferentes campos. Por ejemplo, el CERN, que es un instituto de física cuántica, ha empezado a tener residentes artistas para que se empiecen a hacer este tipo de conversaciones. Entonces, pues hay que buscar en los sitios, digamos, menos normales, cómo podemos abrir estas conversaciones. Dicho esto, el siguiente como título era ser sostenible y ser creativo. ¿Qué tan linda puede ser la sostenibilidad? Porque como les decía y les mostraba en las imágenes anteriores, digamos que hay muchos arquetipos alrededor de lo estético, y dentro de la sostenibilidad no nos escapamos de eso. Entonces, cuando uno piensa, entonces ser sostenible es, sí, al principio era o ser hippie, o el minimalismo, o los retazos. Entonces, ¿cómo podemos avanzar a partir de ahí y de estos arquetipos que tenemos para que sea pues mucho más rica la conversación? Y donde, como les decía, es importante que lo lindo, lo feo y estas categorías que parecen ser tontas sean abordadas dentro de la sostenibilidad y dentro pues del diseño de una manera consciente y responsable, porque eso nos va a ayudar a que las prendas o los diseños que hagamos pues tengan una como conexión mucho más profunda con nuestros usuarios, que son realmente los logros que queremos hacer. No solamente producir un producto que digamos a todas luces sea sostenible, pero que dentro del uso pues realmente no lo sea. Entonces, dentro de lo que les cuento que son los arquetipos, están esta serie de imágenes
que pues si quieren decirme cómo les clasificarían ustedes o qué categoría le darían, pues todos bienvenidos a que me cuenten. Están estas, el lado de la imagen de la izquierda es de la última colección de Loewe, la imagen de la derecha es de una marca local. Serían artesanales, ¿no? Sí, precisamente, artesanales. Luego tenemos... Handmade, dicen en el chat, artesanal, artesanal, handmade. Vale. Entonces les pregunto, por ejemplo, ¿por qué piensan que son artesanales? ¿Qué les hace llevar hacia eso y qué tan sostenibles crean que sean? También dicen étnico, exclusivo en el chat. Los tonos, dicen en el chat. Vale, esto también es de la última colección de Loewe. Ellos hicieron esta chaqueta bolso, que es como convertible, que por ejemplo es otra de las categorías de lo que sería lo sostenible. Nos interesa o nos han metido en la cabeza que todo tiene que ser multifuncional, versátil y no sé, la chancla nos tiene que servir de botella y también pues de... Y pues cómo estas cosas se crean dentro de los imaginarios de lo que es sostenible y cómo pueden de pronto disminuir los valores de lo que realmente queremos hacer. Estas otras dos son también representaciones de unos acercamientos a la sostenibilidad. ¿Qué piensan? En el chat dicen, disruptivo, técnicas de producción, parecen técnicas tradicionales, hechas a mano, artesanales, fibras naturales, las carteras, la técnica. Y Maleja García pregunta, ¿cómo se escribe la marca? Loewe, Loewe. Lo escribimos en el chat. Diani, Dime. con respecto a las fotos que están en pantalla en este momento, dices que es una aproximación a la sostenibilidad, pero ¿qué tan estético o qué tan usable pueden ser? Pues porque realmente también creo que un punto que debe converger ahí es eso, ¿no? La estética, el diseño y la sostenibilidad. En el chat justamente dicen que las últimas no parecen muy funcionales. Y Celeste dice, creo que la multifuncionalidad algunas veces se pasan para el lado de casi no usable. No se ve cómodo. Entonces, efectivamente, estas imágenes, si ustedes las ven, dicen al final como, bueno, pero esto no se puede usar. Pero entonces también dentro de la sostenibilidad y dentro del diseño, hay muchos procesos que son iterativos y que son inspiracionales. De repente, esta prenda o estas prendas no van a poder llegar a la calle, pero tienen unos procesos creativos que dentro de lo que es la industria necesitan que sean inspiracionales, porque así seamos sostenibles, nos movemos dentro de esto para poder llegar a otros desarrollos. Y pues en marketing, por ejemplo, si ustedes ven, está como la super prenda que nadie se va a comprar y no me le dicen eso cuando hace colecciones. Tienen que ser algo que sea alucinante y que todo el mundo quiera, que nadie se los va a comprar, pero pues que pues como que dé la intención y la sensación de hacer. Entonces, acá nos venden esa idea de qué pasa si experimento, esto es espuma de polietileno, entonces, ¿qué pasa si experimento con esto? ¿Qué estéticas puedo lograr? Pero evidentemente la funcionalidad es nula, entonces, pues a luces de la sostenibilidad, esto no tiene sentido. Sin embargo, cuando ves y empiezas a ver los desarrollos de cómo, por ejemplo, la cerámica, que es el abrigo que está hecho a la izquierda, a la derecha, puede converger con la moda, como estas formas que son rígidas, que no son funcionales, que parecen tontas a la luz del día que estamos pasando. También nos cuentan unas historias dentro de cómo a partir de ahí se puede aterrizar un producto dentro de la sostenibilidad, dependiendo de unos materiales que no son comunes, de unas técnicas que no son comunes, inclusive de unas siluetas que no son comunes, pero pues estos son como los típicos arquetipos dentro de lo que sería también la moda, que es mucho más aspiracional. Estas dos imágenes, por ejemplo, ¿qué les remiten a ustedes? Mar Cruz dice que las últimas imágenes parecen como para desfile nada más.
efectivamente estaban pensadas para un par de desfiles y muchas veces dentro de la moda pensamos y consumimos moda creo que el 99% del tiempo visualmente. Entonces, cómo llamar la atención en esos 2 segundos que tienes en el scroll de las redes sociales? O cómo causar impacto. Como si yo les pongo 100 camisetas blancas y esta foto, ¿cuál van a mirar? Entonces también es pensar cómo hacer esos balances dentro de la creatividad sin sacrificar ni lo uno ni lo otro, que dentro de la sostenibilidad muchas veces se sacrifica el diseño y pues lo estético. Dicen en el chat futurismo, futurista de estas imágenes que estás poniendo ahí. Precisamente la imagen de la izquierda es un vestido digital hecho por The Fabricant, no existe. Esto todo es un montaje. Y el de la derecha fue hecho por el MIT con Neri Oxman a la cabeza para un desfile de Iris Van Herpen. Esto es BioCouture, esto es impreso tridimensionalmente, pero pues con bioplásticos. Entonces, esto es como, ¿qué es más sostenible? Esto es artesanía, esto qué les remite, esto es diseño. Entonces empezamos a ver cómo se nos va abriendo el panorama dentro del diseño de moda y también pues todos podremos pensar, bueno, pero pues esto yo no tengo la capacidad de hacerlo, pero ver cuáles son todas las herramientas que están disponibles y cómo, por ejemplo, Iris Van Herpen ha investigado mucho acerca de cómo producir de otras maneras, pero todo lo que ya hace no se puede poner, o sea, tú no puedes ponerte esto para ir, no sé, en el Transmilenio o en el metro, no sé, a comprar la leche, pero pues todos estos desarrollos que hay detrás sí proponen unas nuevas dinámicas alrededor del diseño, de los materiales, de la materialidad misma, el vestido de la izquierda que no existe, sino que existen solamente cantidades de datos, entonces pensar también en si la tecnología es limpia o nos han dicho que lo desmaterializado pues es mucho más sostenible, pero sabemos que los servidores con los que se tienen que guardar consumen pues la cantidad de energía de un país pequeño, entonces empezar a hacer como todas estas cosas. Este vestido digital fue vendido por $9,500, entonces ahí uno empieza a pensar que cuál es el punto, porque a esto no puede llegar toda la gente tampoco. Y entonces llega como el gran lema de la moda, que es la ética más la estética es moda sostenible. Sin embargo, esto y lo que ha pasado con la moda sostenible y con la mayoría de los temas, es que empiezan a simplificarse demasiado y nosotros tampoco nos cuestionamos qué significa la ética, qué significa la estética, cómo tienen que converger, y pues se vuelven de pronto frases pegadizas, pero que dentro del diseño pues no me dicen mucho, porque la estética es una categoría muy amplia, la ética también es una categoría muy amplia, y pues configurar la moda sostenible también es una categoría muy amplia. Entonces, pues esta simplificación de los conceptos solamente para hacerlos marketeables, de pronto le quita la profundidad necesaria que necesitamos como seres críticos, porque desde el diseño hay que ser críticos, de pensamiento crítico, no criticar y destruir a todos los demás, sino tener un pensamiento crítico de cómo vamos a configurar lo que vamos a diseñar más adelante. Entonces, como vieron todo, lo anterior, esos eran los arquetipos de pronto nosotros, cómo categorizamos las cosas, por qué decimos que una cosa es tecnológica, por qué decimos que una cosa es artesanal. De pronto, si yo hago un vestido digital, eso no es artesanía, eso no son nuevas artesanías. Si la primera imagen era una imagen de trabajo en cuero, qué tan sostenible es el cuero. Entonces empiezan a ver también todas estas preguntas y cómo estos arquetipos nos definen ciertas características estéticas que después están como soportadas dentro de unas prácticas industriales, manuales, ancestrales, y cómo tenemos que empezar a configurar ese lenguaje. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una imagen. Díganme si ustedes las usarían estas prendas. ¿Qué les parecen? ¿Qué opinan? A ver, alguien que se anime. Yo creo que la capa de la chica sí que la usaría, se ve linda.
No sé en qué momento, pero se vería linda. Dora dice que sí, que ya la usaría. La chaqueta azul me gusta, dice Maleja. Yo sí la usaría, son como arquitectónicas, dice Mónica. Celeste dice que la negra sí. Ana dice que usaría las dos. Mónica también. Vale, entonces estos son prototipos de prendas sostenibles. La de la izquierda es una chaqueta que se llama Wear Pure y está hecho con un bioplástico que atrapa el dióxido de carbono, y este diseño que ven que es como súper ortogonal y súper geométrico está pensado en 3D, pues hicieron una simulación 3D sobre los flujos de aire cuando uno va caminando para que todo el flujo del aire que tú vas por la calle caminando se absorba de la mejor manera dentro de estas fibras pues, que atrapan el CO2. Y en la parte de la derecha esta prenda es completamente biodegradable y biocompostable. Entonces, pues son dos acercamientos también a la moda sostenible. Sin embargo, ven que hay también como unas lecturas estéticas que son determinantes. Entonces todo esto que tiende como hacia lo cyborg, hacia lo arquitectónico, hacia como unas siluetas específicas del cuerpo, y pues que otra vez nos clasifican dentro de una moda específica. Y también tenemos que pensar que dentro de lo estético tiene que haber muchísimas otras categorías que correspondan y respondan a otro tipo de dinámicas dentro de los contextos. Entonces, esto es muy chévere, pero, por ejemplo, ¿qué tan viable es? Porque las impresoras 3D, como la de la chaqueta a la izquierda, consumen demasiada energía, porque para hacer esta chaqueta se demoraron casi 6 meses con la máquina trabajando 24 horas. Entonces, piensas como, bueno, y entonces, ¿cómo vamos a hacer estas compensaciones? Y nos damos cuenta de todos los matices que hay dentro del diseño y de la moda sostenible. Luego, pues está lo típico donde todos empezamos a hacer moda sostenible, que son los básicos, y es pensando en todo lo que se supone que es la sostenibilidad, que es lo poco, que no hay tendencias, que no puedes como que resaltar, que te tiene que servir para todo tipo de situaciones, pero entonces empiezas a negar las subjetividades. Si tú quieres ser sostenible, tienes que ser de esta manera, tienes que verte de esta manera, anulando cualquier otra expresión creativa que pues vaya mucho más allá de lo estético, porque realmente pues ahí es cuando se empiezan como a subvertir todas las intenciones, porque no porque se vea minimal significa que sea sostenible, porque puede que sus procesos no sean tan minimal y tan limpios, y pues ahí es cuando uno tiene que empezar como diseñador a cuestionarse cómo conjugar lo ético y lo estético, y cómo podemos abrir y empezar a hacer otros lenguajes desde lo que nos implica a nosotros mismos como personas. Yo cuando empecé Lish y investigué todo lo de sostenibilidad, empecé por aquí. Yo dije, tiene que ser súper minimal, los colores tienen que ser claros, las siluetas tienen que ser amplias, las tallas tienen que pues fluir, todas estas cosas. Y yo trataba de identificarme con mucho de eso, pero pues a veces no encontraba esa consonancia, pero decía, esto es lo que tiene que ser, sin cuestionarme mucho más allá. A día de hoy he encontrado otros caminos, trato de explorar otros colores, otras siluetas, pero también he entendido que tengo que escuchar qué es lo que está pasando también por fuera, para que esto no solamente sea una visual de todos los que hacen moda sostenible tienen que ser así, sino pues que aportar también desde otras estéticas que son importantes. Esta es otra imagen típica. Entonces, por ejemplo, si ven, el negro y el blanco son colores súper constantes dentro de lo que es la moda sostenible. Y es, por ejemplo, lo más básico. El negro es el color que más contamina y menos dura, y el blanco necesita blanqueadores súper contaminantes para llegar ahí. Entonces, ¿qué está pasando? Realmente, si uno no empieza a entender cómo son estos procesos, que no son solamente hacer ropa bonita, sino entender de dónde vienen los materiales, hablar con los proveedores, entender y meterse de pronto al laboratorio o a la cocina, teñir un pedacito, no sabe que pues estas ideas tan minimalistas y como tan aceptadas realmente tienen unos trasfondos mucho menos sostenibles de lo que creemos. Otra de las cosas que pasa, y esto no me lo he podido explicar, es que la sostenibilidad y todos los
todas las marcas que hasta ahora conozco, pues y quitando 2 o 3, apelan a que este tipo de mujer es como natural y no puede ser sensual y no puede, sino que tiene que ser como básica, plana, o sea, como que no puede tener muchas más capas, porque también apela a que nosotros seamos mínimos, pero no mínimos en cuanto a nuestras acciones, sino mínimos en cuanto a nuestra persona misma. Entonces, es empezar a ver cómo también estos lenguajes nos empiezan a quitar profundidad a nosotros también como personas, en lugar de abrir conversaciones pues hacia la diversidad, hacia los diferentes gustos, donde si a mí me gusta ponerme cosas extravagantes, esto ya no es sostenible, sino ver cómo puedo conjugar pues todas estas ideas de personas dentro de lo que es el diseño. Entonces, por ejemplo, esta última imagen es de pronto lo que empezó siendo la más sostenible, que era reciclar mucho, que era hacer evidente que se estaba recuperando como de pronto el textil de otro lado, y es un paso importante entender cómo se cierran los ciclos dentro del diseño. Sin embargo, un buen diseño, y cuando ustedes estén creando sus marcas, lo que hace es pensar que esto no sea necesario, sino que dentro de mi propio sistema yo sepa qué va a pasar con los subsiguientes usos o disposiciones de mis materiales, porque esto además de pronto como que nos echa el muerto encima de que yo soy la mártir que me voy a echar la basura del otro encima, y eso no tiene por qué ser. O sea, aquí la sostenibilidad no se trata de quién es el más mártir, quién es el que más sacrifica, quién es el que más se da latigazos y quién es el que más juzga, sino pues proponer sistemas que realmente sean eficientes y que sean llamativos para, pues, para que sean mucho más fácil de apropiarse. Entonces también es ir construyendo otros lenguajes, porque si hay alguien que hace basura, pero alguien se encarga de su problema, ese que está haciendo la basura va a decir, bueno, pues le estoy dando trabajo a otro, y pues realmente esto no debería ser así. Entonces, por favor, cuando vayan a diseñar, si quieren hacer upcycling, está genial porque realmente hay mucho material de desecho, sobre todo ahora que hay súper cantidad de stock porque no se ha podido vender por la pandemia, pero traten de hacerlo pensando en que es un primer paso que hay que hacer, pero diseñando unos sistemas donde ustedes no sean como el caballito de batalla del otro que lo está haciendo mal, sino pues empezar a hacer unas conversaciones y unas integraciones donde estas etapas se puedan superar. Con esto yo no quiero decir que esto es feo y es horrible, porque pues nadie creo que lo haga intencionalmente algo feo, ni que se lo ponga, porque eventualmente hay diferentes gustos y hay diferentes maneras de apreciar pues lo que se está haciendo. Pero pues sí, avanzar en esas conversaciones donde nos quedamos de esto tiene que ser así y esto se tiene que ver así, y pues diseñar no solamente lo que es aparente, sino todos los procesos que hay detrás, que es muy importante que para eso también se alíen con otras personas que hacen diseño de servicios, diseño de plataformas, diseño de estrategias, porque pues el diseño también es bastante amplio. Y pues ahí las conversaciones se van a ir ampliando. Dentro de lo que ha sido la sostenibilidad y el diseño responsable, este era el objetivo que se planteaba, y pues creo que hasta ahora se plantea, que es crear un producto mínimo con el mínimo impacto ambiental y en condiciones justas para todos los participantes. Sin embargo, aunque esto es muy importante, se deja por fuera todo lo que no es cuantitativo, que sea poco, que sea eficiente, que sea justo, porque pues es como les decía, esto es lo que se puede medir, pero pues realmente somos humanos, no somos computadoras que nos encantan los datos, y tenemos que ver cómo todo ese lado personal, todo ese lado subjetivo, toda esa opinión que va cargada dentro de un diseño, toda esa experiencia que va cargada dentro de un diseño, es importante meterla ahí, porque si no, pues realmente, por más que diseñemos el producto que menos material usa, menos luz usa, menos hilos usa, si no hay un contacto que haya de persona a persona, esto va a terminar o en la caneca o en el fondo del closet, y no va a generar pues unas conexiones que sean realmente lo que queremos. Cuando, no sé si les ha pasado, pero alguna vez yo me he encontrado con gente que ha comprado mi ropa en la calle, y en serio la emoción, eso no tiene comparación.
Entonces, ver que la gente usa las prendas que ustedes diseñaron, que son felices con las prendas que ustedes diseñaron, es algo que realmente no tiene comparación. Y yo muchas veces me acerco a decirles como, yo hice esta prenda, te puedo tomar una foto. Y son estas conexiones las que, más allá de lo cuantitativo, son lo que dice como, wow, esto es un camino mucho más interesante. Entonces, acá, por ejemplo, dentro de lo que son las estrategias de la sostenibilidad, estos son como unos 3 pilares fundamentales: prevención del gasto, reducción en la fuente y control de la cadena, que son muy importantes que ustedes las tengan en cuenta cuando están diseñando, y sobre todo diseñando sus sistemas más que diseñando las prendas finales, para ver cómo pueden hacer esto. Y sobre todo, pues si ya estamos como en el lado económico, esto les va a ser mucho más rentable sus negocios pues a largo plazo. De pronto hay que invertir un poquito más de tiempo, y de pronto de dinero en alguien que los asesore en esto, pero pues es importante. Sin embargo, hay que también tomar esto con pinzas, porque dentro de la sostenibilidad, para hacerla, digamos, como no tan guerrillera y como que no asustar a nadie, se empezó a hablar de un discurso que era, sí vamos a mejorar, pero para poder seguir creciendo. Entonces, se apela y se sigue apelando a la superproductividad, a la eficiencia, a mejorar los procesos para hacer más, para producir más. Y pues realmente, si uno se da cuenta y es consciente, no sé, como de la realidad de la vida, hay un mundo finito que, por más eficiente que tú seas, pues la superproductividad no es el camino. Entonces, pues tenemos que empezar a pasar de este discurso de ser súper eficientes y productivos para que el consumo no se baje, a ver cómo somos súper buenos diseñando para promover el uso. Entonces, cambiar esta mentalidad de consumo a uso es realmente lo que es importante dentro del diseño, no solo de moda, sino de pues, todo lo que estamos haciendo y hablando dentro de la sostenibilidad. Esto es de pronto un poco más profundo de lo que es ética más estética. Esto es un cuadrito que hizo un diseñador en el 72 que se llama Víctor Papanek, sobre cómo debería ser el diseño, y cómo se tiene que interconectar, porque el diseño no puede ser jerárquico, aunque nos hayan enseñado en toda nuestra vida que todo tiene que ser una cosa después de otra. Muchos de los procesos naturales realmente no son jerárquicos, sino que son como con raícitas, como los árboles. Entonces se van conectando de un lado para otro. Y dentro de este diagrama que propone Papanek, pues entonces están todos estos conceptos, poniendo la función en el centro. Yo creo que lo actualizaría en estos momentos, y aparte de la función, o en lugar de la función, pondría el uso, pues que están muy relacionados, obviamente, dentro del diseño que fue el diseño industrial puro y duro, de los 70s y todo este tiempo después. Que fuera funcional era muy importante, pues porque tenía como toda esta carga del diseño y de la arquitectura modernista, donde lo importante era la función, y la función, y la forma sigue la función. Pero pues realmente yo creo que es mucho más importante el uso, por lo que les decía, porque esto apela a unas relaciones mucho más profundas. Hay disutilización. La utilización hace que todo sea mucho más tipo herramienta. Y pues también tenemos que dejar de pensar, cuando pensamos y diseñamos la sostenibilidad, que no todo tiene que ser como a nuestro servicio y todo es una herramienta para que nosotros podamos vivir mejor o podamos explotar más, sino pues entender también como estas otras relaciones que de pronto en el uso son menos fuertes, porque hay como un va y viene. Entonces está la necesidad, el método, que son pues las metodologías, la estética. Él habla de la estética y de la importancia de la estética, porque dentro de esto hay una diferenciación entre qué es lo lindo y qué es estético, para quién, cómo, cuándo y dónde, y lo que es estetizado, que es que a todo le ponemos un moñito para que sea más lindo. Entonces es empezar como a también hacer esas diferenciaciones.
Si alguien quiere preguntar algo, háganlo. Me encantaría escuchar hasta ahora qué piensan, si les parece que voy muy rápido también, si quieren que nos devolvamos a alguna otra cosa, hablen tranquilos, si quieren abran sus micrófonos. Hay varias preguntitas pendientes en el chat, si quieres las podemos checar o al final como quieras. No, de una vez porque si no me confundo. Vale, entonces de la chaqueta azul, volviendo a la chaqueta azul, estaban preguntando quién la hizo y si al atrapar el CO2 tiene algún impacto en la salud de las personas. La hizo un estudio en Barcelona que se llama Noumena. Ellos son un estudio que hace diseño paramétrico, que es como que en español es que a partir de diseños en 3D, como digamos, triangulitos o cuadraditos, van creando estructuras. Esto es utilizado mucho más en arquitectura paramétrica. Sin embargo, pues ellos exploran bastante dentro de la moda, sobre todo en impresión 3D, porque esa es la especialidad de ellos. No tiene ningún impacto porque es como un filamento que tiene por dentro unas partículas que son las encargadas de atrapar y pues no se liberan ni se pasa al cuerpo ni nada. Esta fue una de las preguntas como que más les hicieron porque como que nadie quiere como llevar el mugre encima. Entonces, ¿cómo hacer como que la gente pensara, bueno, estoy atrapando todo este carbono o cómo hacer que yo no me sienta sucia y luego me quiera quitar esto y bañarme porque tengo todo el mugre de la calle encima? Y luego se dieron cuenta que pues de pronto era mucho más útil dentro de fachadas en las ciudades, porque no tiene esta carga de me lo voy a poner encima el mugre de la ciudad. Vale, otra pregunta. Hay otras preguntas que son más generales, esas las voy a dejar para el final porque no están como específicas a algo de la presentación, pero Vale. me está preguntando si puedes explicar un poco más sobre lo que es lo que es y la importancia de la telesis y la asociación en el diseño del producto. Y también, bueno, otras preguntas generales que al final las vamos leyendo, pero esa por ahora. Sí, ahí va, antes de parar. Pero la telesis es, en resumidas cuentas, es un progreso planificado. Con la telesis nos referimos a que dentro del diseño es muy importante ver cómo se progresan dentro de tanto las metodologías como los productos y que esto sea planificado porque es mejor que no te queden como sorpresas al final. Por ejemplo, cuando estás haciendo, no sé, un colchón que lo pruebas para ver cuántas veces a las cuantas veces falla el resorte o este tipo de cosas, la telesis es estas progresiones eh, de como este estudio planificado. Y la asociación tiene que ver con las asociaciones que se hacen dentro de las cadenas humanas, no, pero dentro de las comunidades. ¿Cómo asocias tú un producto? ¿Cómo haces esa lectura de esos objetos que están puestos dentro de tus contextos? Y cómo se establecen como estas conexiones mentales. Entonces, de pronto por la carga cultural que yo tengo, ver una cruz no es problemático, pero si fuiste un judío perseguido, de pronto la cruz no es tu mejor amigo o cosas así. Entonces, ver cómo se hacen todas estas asociaciones y tenerlas en cuenta cuando estás diseñando para que sean importantes. Pues como que no te coja por sorpresa todo esto. Sin embargo, yo creo que les voy a enviar pues como unos links para que lean, porque obviamente este libro que hizo Papanek pues son 500 páginas y pues sería un poco tonto tratar de resumirlo en 5 minutos. Pero si les interesa, ya se puede descargar gratis en internet, se llama Cómo diseñar para el mundo real. No está enfocado en moda, pero tiene muchas cosas interesantes. ¿Alguna otra pregunta? Generales, pero esas si quieres las dejamos Vale. para después. Y entonces viene como el gran, no sé, invitado de la fiesta, que es la creatividad. Y
dentro de las escuelas de diseño nos habían dicho durante mucho tiempo, a mí me pasó, que lo importante era ser creativo. Entonces, pero como que no le explicaban a uno qué era ser creativo. Entonces, ser creativo era el que cosas más locas hiciera, el que más raro se vistiera, el que fuera como el más extravagante. Realmente la creatividad no es extravagancia y tampoco es innovación. Realmente creatividad es crear algo y creo que todos estamos en capacidad de crearlo. Lo que se diferencia de que alguien sea más creativo de otro es la cantidad de veces que lo intenta y lo diferente que puede llegar a ser de las otras cosas que se han dicho, que se han visto durante pues, el tiempo. Sin embargo, lo más importante es que ser creativo no es ser innovador, pero para la innovación sí se necesita muchísima creatividad y sobre todo como que muchísima tolerancia a la frustración, porque no son procesos que vayan de la creatividad, no se pasa a la innovación, pero la innovación sí se necesita la creatividad. Y para que realmente dentro de la sostenibilidad se habla mucho de innovación y de disrupción, es importante pues que estemos abiertos a asumir las cosas desde otras orillas, intentar crear, hacer, proponer con otros conocimientos, con tratar como de darle la vuelta. Dicen como, y dentro del diseño y dentro como de todas estas charlas siempre hay frases como súper pegajosas de piensa fuera de la caja y todas estas cosas. Yo realmente creo que dentro del diseño lo que toca hacer es muy contemplativo y volver muchas veces a lo que pasa y a lo que ha fallado y desde ahí proponer y no tratar de buscar como en la luna, sino dentro de los mismos problemas muchas veces están las soluciones, solo que toca abordarlos desde otro lado. Aquí, por ejemplo, es importante dentro de la innovación y sobre todo para la sostenibilidad, establecer esta diferencia donde la innovación crea valor, es escalable, se puede repetir y es permanente y pues puede ir aumentando. En cambio, la creatividad pues son unos procesos que nos sirven y pues que, pues chévere, chévere pasar por ahí y pues estar abiertos, sin embargo, pues no es lo único que necesitamos. Y por eso está este proceso de diseño, esto es digamos lo que hemos venido usando durante mucho tiempo, esto no se usa específicamente en moda, sino en diseño, sin embargo, en la moda se puede aplicar, sobre todo cuando tenemos en cuenta que tenemos que identificar un problema y tratar de, y a partir de ahí crear algo o mejorar algo, porque desde la sostenibilidad en la moda lo que queremos no es seguir produciendo más bienes de consumo, sino identificar unos problemas y poder tratar de abordar la moda desde ahí. Y pues como ven, esto es un ciclo, una vez más no es jerárquico, sino que es un ciclo que va y viene, pues es iterativo, pasamos una fase y la superamos, pero de pronto nos toca volvernos 2 pasos y eso está bien. Dentro de la moda lo que pasa es que tenemos muy poco tiempo. Ahora, por ejemplo, el fast fashion saca hasta 52 colecciones al año, casi una por semana. Entonces, estos pasos de devolverme a pensar qué fue lo que falló, a veces se evitan, pero pues dentro de la moda sostenible, si queremos ser responsables, es necesario hacer estas iteraciones y volver sobre lo mismo para ver cómo lo podemos mejorar y cuáles son los problemas que todavía siguen siendo permanentes y cómo pues abordarlos de una manera donde no sea aburrida, donde no sea pues como pesada y también identificar que no todos los problemas son estéticos, que sí es importante abordar esa parte, pero que hay otros problemas dentro de los procesos de diseño que son en cuanto a, por ejemplo, el flujo de información dentro de nuestros equipos, cómo podemos comunicarnos mejor, cosas tan sencillas como las fichas técnicas. Entonces, estas lecturas, por eso, por ejemplo, pasó lo que pasó en el reinado de Miss Universo, que se confundieron leyendo, también por eso pasó lo de los Oscars, porque esas cosas también se tienen que diseñar y es importante que las tengamos en cuenta. Entonces, bueno, ahí está el design thinking y todo esto. Espérense.
Y llegamos a qué necesito para diseñar, y pues qué necesito para diseñar dentro de la moda sostenible. Hay muchísimas cosas que se necesitan. Creo que lo más importante nuevamente es mucha tolerancia a la frustración, porque muchas veces nos va a salir mal, nos va a quedar fatal, nos van a decir que es horrible, nos van a venir a destruir, pero hay que seguir, y sobre todo hay que seguir si no tiene un propósito claro y pues tiene seguridad sobre lo que está haciendo. Entonces pues a partir de ahí seguir adelante, no obsesionarse con algo que después de la vez 1000 salió mal, sino pensar en cómo se puede desarrollar, pero pues sí, mucha tolerancia a la frustración, por favor, eso es importante, pónganselo por ahí anotadito en algún lado. Entonces, lo primero es entender el espíritu de la época, eso en alemán se llama Zeitgeist, y habla de qué es lo que está pasando y cuál es el momento cultural y social por el que estamos pasando. Hace un tiempo salió un artículo que decía que el espíritu de la época era, pues, que estamos en el antropoceno. El antropoceno, pues, es todo esta nueva era geológica donde el hombre tuvo tanta influencia sobre los procesos naturales que logró como abrir una nueva era donde todo lo que estaba pasando era por influjo directo de él y todo lo que esto conlleva. Entonces, pues de pronto una desesperación ahora mismo porque durante todos los años anteriores era optimismo y optimismo, pero nos dimos cuenta que eso ya no es posible, o sea que el optimismo no es suficiente porque hemos destruido nuestras fuentes, nuestros recursos, que el hombre ya no puede estar en el centro del mundo, o sea que nosotros no podemos seguir pensando que el resto de el mundo material y inmaterial fue creado para estar a nuestro servicio, sino que tenemos que empezar a cambiar todas estas relaciones y cómo hay como unas fuerzas y unos poderes pues que obviamente no quieren despegarse de estos discursos. Entonces estamos justo en esta transición y es importante entender estos contextos y estos espíritus de la época para ver cómo a partir de ahí podemos hacer unos puntos de contacto cuando estamos diseñando. Porque si no, estamos diseñando sobre vacío y eso es lo peor que puede hacer uno. Y uno diseña sobre vacío sobre todo porque como creativo le enseñaron que su mejor amigo era su ego. Y no, la verdad es como el peor consejero, es como un novio tóxico golpeador, por favor déjenlo afuera, díganle que no vuelva, porque cuando uno diseña en el vacío y piensa que solo uno tiene la realidad absoluta sin leer los contextos y los espíritus de la época, pues realmente no está respondiendo a necesidades, sino que está solamente produciendo, una vez más, solamente ropa que de repente te queda bonita, pero no más. Entonces, pues es importante también entrar al contexto muchísimo más puntual de dónde vas a trabajar, con qué clase de personas y pues cuáles son como las experiencias que estas personas quieren vivir.